días a todos, saludos cordiales. Aquí estamos en Noticias en la Mañana, como siempre, dando lo mejor en contenido. Y hoy vamos a hablar de algo importante. Ya está acá con nosotros la doctora Paola Zambrano y también está mi querida Gavita, qué gusto saludarte. Gracias. Y algo que se ha hecho mediático también en el Ecuador a propósito de una situación especial que se dio en República Dominicana. Vamos a hablar del abuso sexual, ¿no? No solamente por parte de adultos, cometimientos de adultos mayores, sino también de la misma edad, ¿no? Algo que lamentablemente se está dando. Señora Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Qué gusto. Muy bien, súper contenta de estar aquí nuevamente, pero también bastante consternada con la situación. Imagínate, no enviamos a nuestros hijos a un paseo para que sean abusados o para que se conviertan en abusadores. Entonces es un tema de lo que tenemos que trabajar muchísimo en casa como padres. Si bien es cierto, no hay indicadores que nos hagan pensar, bueno, este chico puede tener o puede cometer un abuso en algún momento, pero sí comenzar a trabajar en el tema de la sexualidad. Estas situaciones se dan en un marco donde en teoría no hay límites, y yo creo que por ahí tenemos también que empezar trabajando con nuestros chicos, tanto en los colegios como en casa, ¿no? Hablar de este tipo de límites, ¿no? Y de parámetros que tenemos que tener en relación a una convivencia de este tipo, ¿no? Esto es un poco mucho, aquí pasa de todo y nadie se entera, y es cómo se dan este tipo de situaciones. Pero Paola, poniendo en contexto lo que ha pasado con los estudiantes y lamentablemente con las chicas que fueron violadas, porque esa es la palabra, fueron violadas por sus propios compañeros. ¿Cuál es la edad pertinente, Paola, para yo poder abordar este tema con mis hijos, tanto al varón como para la mujer? La mujer para que se cuide y el varón para que no ataque. ¿Cuál es la edad que yo puedo hablar con ellos a manera cruda para que en un futuro no suceda este tipo de cosas? Gaby, no hay una edad. Yo te puedo decir, el ser humano nace con sexualidad. La sexualidad es inherente al ser humano. Desde el momento que este niño sale a la vida, hay que ya empezar a educar. Una forma de educar a nuestros hijos en un cuidado de su cuerpo y de su sexualidad desde el principio, no cambiarle los pañales frente a todo el mundo, ¿no? A veces vemos muchas familias, muchas madres que enfrente de cualquiera le cambian la ropa al niño. Exacto, por ahí empezamos, cuidado de tu cuerpo, ¿no? Luego, a medida que van creciendo en la escuela, hablarles de la importancia de que nadie puede tocar tu cuerpo y que obviamente tú tampoco puedes tocar el cuerpo del otro, ¿no? Y a medida, obviamente, ya en la adolescencia hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de los peligros que corren cuando están con un grupo de amigos, la influencia que el grupo tiene, ¿verdad? Y la presión que hace que te genera un grupo, sobre todo de adolescentes, sobre todo en un tema que se ha vuelto ya prácticamente sin ningún valor ni sentido, como es el cuidado del cuerpo. Muchos chicos se inician sexualmente sin ni siquiera saber a lo que van. Lo hago porque el otro ya lo hizo, lo hago porque ya está de moda, porque a mi edad ya lo tengo que hacer. Pero realmente no hay una información sobre la sexualidad y sobre todo los peligros y más que todo, creería yo, que tenemos que educar a nuestros hijos en la responsabilidad que recaerá sobre sus hombros cuando incluso inicien también, ¿no? Su actividad sexual y en la de los otros. Porque puede ser que para mi hijo o para mi hija sea algo pasajero, una cuestión de curiosidad, pero para el otro puede ser algo importante que pueda marcar incluso sus futuras relaciones, ¿no? Y sus relaciones con los otros. Oiga, doctora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la cabeza del chico o de los chicos, digo, en general, que violan, que abusan sexualmente a una compañera o o sea, una maestra? ¿Qué está en su casa? ¿Está en los genes, en el ADN? ¿Qué ven? O como usted dijo, quiero ser popular, está de moda esto de acá, de meter algo en las pastillas, en alcohol, en licor. ¿Qué pasa en la cabeza de qué? Mira, eso tiene que ver mucho con la conciencia social de la justicia y de la impunidad. Lamentablemente, es una vergüenza decirlo, pero en nuestro país muchos de estos casos quedan impunes, ¿no? Pero estos muchachos, de hecho, creo que ya ni siquiera están en el país, no va a haber justicia y ahí murió el caso. Yo, como psicóloga, tengo muchos casos de chicas que también fueron abusadas en los paseos, en las fiestas de graduación. No es el primer caso, no, de hecho, lo he visto de manera muy cercana. Entonces, también es esta mirada de la impunidad que hay. Lo hago y no va a pasar nada. Entonces, por eso es importantísimo hablar con nuestros adolescentes de este tema, José Luis. Hay que hablarlo, no hay que, ay no, yo no, ¿cómo hablo del tema? ¿Cómo se lo menciono? Bueno, sí, hay que hablar de los riesgos. Y el abuso no es solamente el tema aquí, ¿no? Embarazos, obviamente, no planificados, transmisión de enfermedades sexuales,
no sería la primera persona que se contagie de una enfermedad ya incluso incurable como el VIH en uno de estos episodios, ¿no? Doctora, hay que hablarlo. Pero ¿cómo me doy cuenta? Sí, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo identifico que mi hijo podría ser un futuro abusador, violador, violentador de leyes? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿lo estoy tal vez agrupando porque no estoy pendiente de él o porque, por ejemplo, en casa diría que se ven películas pornográficas? O exactamente, mucho internet. ¿Cómo me doy cuenta? Sí, gracias, Gaby. Sí, por eso le pregunté. Se me fue. Bueno, desde la psicología nos tomaría semanas hablar de este tema porque es un capítulo bastante amplio, la sexualidad humana y estas patologías. Sin embargo, en casa, mamá, primero, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro hijo puede cometer este tipo de delito? Porque es un delito sexual o cualquier otro tipo de delito cuando no ponemos límites. Cuando nuestro hijo hace lo que les da la gana o lo que le da la gana y nosotros no tenemos esa voluntad de poner un límite. No haces esto, no te pones lo de acá, castigos. Tienes que llegar a tal hora. Entonces, cuando no hay una autoridad, cuando el muchacho vive, y perdonen lo que voy a decir, pero vive porque el aire es gratis, ¿no? Entonces, en la casa no hay autoridad. No hay una figura de esto tengo que hacer, esto no lo puedo hacer porque voy a tener tal o cual sanción. No hay te cuento que no hay, les cuento, bueno, de los televidentes, no hay una forma de identificarlo. Ah, ya tiene tal mirada, tiene tal esto. La masturbación como tal es normal. Todos los hombres lo han hecho, sobre todo los varones, y eso no te hace un abusador, así que no vamos a satanizar ese aspecto. Que te salen pelos en las manos. Bueno, eso es otra cosa, pero no, realmente no, eso es parte de la exploración sexual. Que si en algún momento han visto videos, una figura, imágenes fuera de tono, también es normal, es parte de la iniciación a la sexualidad. Cuando sí nos preocupamos cuando estamos viendo que nuestro hijo, sobre todo varón, está constantemente viendo pornografía. Porque justamente, no tanto el ver, es la información que viene en las imágenes, ¿verdad?, de pornografía como tal, lo que transgrede esa idea y esa información sobre la sexualidad que este adolescente o este adulto puede tener, porque lo que pasa en la pornografía, en las películas, en los videos, no es la vida real. O sea, por favor, empecemos a considerar también eso. Entonces, dejamos que sea ese el profesor de educación sexual de nuestro hijo cuando sabemos que eso no es real, ¿no? Hay todo un equipo de diseño, ¿no?, para poder generar todo ese tipo de situaciones, pero la sexualidad humana no se maneja de esa manera. Bueno, como medio de comunicación quiero decirle, Paulita, que nos solidarizamos con las niñas que han sido abusadas, con estas víctimas, con las madres que, como dije al principio, están siendo satanizadas. ¿Por qué la madre no estuvo ahí? Miren, yo estuve, Paola, y lo puedo decir por experiencia personal, en el viaje de graduación de mi hija mayor, y el comité de padres de familia es el encargado de los viajes. Los colegios se gradúan y no tienen esa responsabilidad, son los comités, y ahí se distribuyen cada niño en su cuarto, cada varón en su cohabitación, cada padre de familia, y eso sí, hay veedores que están vigilantes de lo que está pasando, pero obviamente nadie va a querer el mal. Les decía que nos solidarizamos, Paulita, y quiero preguntarte esto para terminar. Si nuestros hijos han sido abusados, tanto hombres como mujeres, porque también puede pasar con niños. Exactamente. ¿Cómo trato desde mi casa, sabiendo que yo sé que tiene que recibir tratamiento psicológico y muchas veces psiquiátrico, pero desde mi sentir de madre, cómo trato a esa niña que ya perdió la parte más hermosa que puede haber entregado en un futuro, que es su inocencia? Exacto. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, no hay palabras que puedan, o palabras exactas que puedan borrar o que puedan alivianar esta situación, porque es un trauma. O sea, lo que viven las personas que son abusadas, varones o mujeres, es un trauma que permanece con ellos de por vida. Por eso te decía, la importancia de hablar sobre nuestros hijos, sobre sexualidad, porque desde nuestros comportamientos estamos de alguna manera influyendo en la vida futura de muchas otras personas. Entonces, como les decía, no hay trauma, y el trauma no es lineal, no hay una forma en la que se da, ¿no? Hay episodios de más o menor impacto. Sin embargo, como mamá, lo que te puedo decir es que te abrazo fuerte a todas las madres que están pasando por esta situación, y recordar que es complejo decirlo, pero que todo pasa de alguna manera, y lo mejor que puedes hacer es apoyar a tu hija, sin cuestionamientos, o a tu hijo, ¿no? Sin cuestionamientos, sin sentirse culpables.
Cuando una persona es abusada, hombre o mujer, no es culpable. No te permite siquiera que la sociedad o que la familia o los detractores o los defensores de quienes cometieron este acto te hagan creer que tú o tus hijos son culpables. No son culpables, son víctimas. Y como víctimas tienes que abrirte a la ayuda y a la atención psicológica o psiquiátrica de ser posible. Bien, mi querida doctora, muchísimas gracias. También, como siempre, con muy buenos contenidos. Así nos vamos con Isaacito, que nos tiene más. Aquí está, el Barbón.